Nadia Rizik, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Vos sabés que salió un artículo en relación con la cantidad de gaseosas que tomamos los argentinos. ¿Tomamos tanta gaseosa? Tomamos mucha gaseosa y muy poco consumo de agua. Ajá. Exactamente, ese es lo que dio a conocer el resultado del estudio. ¿Cuánta gaseosa y cuánto agua por día? Y en realidad el consumo es principalmente 2 vasos de agua, es lo único que se consumen los argentinos. Esto estamos hablando de nuestro país. El argentino consume solamente 2 vasos de agua por día, cuando en realidad tiene que consumir 8. Entonces el resto de ese líquido lo termina incorporando como bebidas, principalmente gaseosas y jugos. Así que eso es lo que se dio a conocer. Que en realidad es como que hay una conciencia como que está muy socialmente aceptado el tema del consumo de jugos y gaseosas, como que uno dice, bueno, no tomo agua porque es aburrido, porque no tiene sabor. Pasa mucho con los chicos también, que no quieren tomar agua porque lo consideran como que no tiene sabor, y en realidad la función del agua es desintoxicarnos, no incorporar agua ni para divertirnos ni para que tenga gusto. O sea, ¿y cuánto agua debiésemos consumir por día? Y nosotros tenemos que consumir los 2 litros, que esto equivalen a los 8 vasos de agua por día. Ah, 8 vasos. Exactamente. ¿Y si consumimos más de 8 vasos? Podemos consumir más. En realidad en esta época que ya empieza a hacer mucho más calor, perdemos más por transpiración. Nosotros las pérdidas de agua que principalmente el cuerpo tiene son a través de la orina, a través de la transpiración y a través de la respiración. Entonces, en una época donde hace más calor, estamos transpirando más también. Y esto es lo que termina dándose, o sea que la pérdida es mayor, por lo tanto 2 litros es todo el año. Ahora en esta época tenemos que consumir más cantidad. Cuando hacemos actividad física, cuando hace más calor, siempre es un poquito más. 3 litros por ahí por podría día. ser tranquilamente, sí, no al exceso de irnos a 4 litros, ¿sí? También lo que mucho nos dicen en consultorio es, bueno, yo no tomo agua, pero tomo 2 litros de mate. Y la verdad es que esto también queremos dar a conocer, es que no es el mismo el consumo de otras bebidas que el agua. Nosotros con el mate, si bien está bárbaro tomarlo porque tiene muchos beneficios, igual que el té y otras infusiones, el mate tiene efecto diurético porque es un derivado de la cafeína. Claro. Entonces, ese efecto diurético lo que logra es que nosotros en realidad tengamos mucho más pérdida que hidratación, o sea, terminamos perdiendo mucho líquido a través de la orina. Entonces eso termina teniendo, como tiene efecto diurético, nos termina más deshidratando que hidratando. ¿Lo mismo pasa con el té? Lo mismo pasa con todas las infusiones que son derivadas de la cafeína, el té, el mate y el café. Esos tienen efecto diurético, sí, exactamente. Sí. Y entonces es como derribar también el mito de decir, bueno, no tomo agua, pero tomo los 2 litros de mate. La realidad es que no lo suplanta. O sea, nosotros está bárbaro que tomemos infusiones, pero no para reemplazar los 2 litros de agua. ¿Y esos jugos que se hacen con agua? Y eso también, todo lo que sea bebidas, tanto con azúcar como bebidas light, lo que tienen es muchos colorantes, conservantes, y no nos hidratan de la misma manera que el agua. El agua, aparte de hidratarnos, cumple la función de o sea, en realidad es de limpieza, de desintoxicarnos. Y cuando nosotros incorporamos un montón de bebidas light, estamos, como decíamos, incorporando más toxinas. O sea, para nuestro cuerpo el colorante, el conservante, tanto en exceso, porque una cosa es que nosotros querramos tomar por día 1 o 2 vasos, o sea, no hay problema que o sea, podríamos, claro, decir, por ejemplo, tomamos los 3 litros de agua y además algún vasito, porque nos gusta. El tema es que si vos tomás un vaso de una gaseosa, la que sea light o la con convencional, azúcar, o con azúcar, es adictiva en el sentido de que te genera más ganas de seguir tomando. Claro. ¿Qué es lo que tienen? Porque es hipertónica. Hipertónica significa que las que tienen azúcar no te quitan la sed, entonces generan que el cuerpo también se tienda a deshidratar. No, pero algo debe tener que vos no podés dejar de tomar. Bueno. Si tenés el litro y medio en la heladera hasta que no lo terminás, no parás. Bueno, hay muchos componentes. En general en las gaseosas, las cola, tienen el ácido fosfórico y tienen cafeína también, y tienen un montón de componentes que, bueno, hace que ese tipo de gaseosa sea muy adictiva. Entonces, no solamente la que tiene azúcar, sino la light. Entonces, las gaseosas colas, por tener el ácido fosfórico, no es recomendado de uso continuo, o sea, no está bueno incorporar esos 2 litros de bebidas por día. Y lo mismo los jugos que decíamos, o sea, para los chicos, nosotros vemos muchas veces que ya están con la mamadera, chicos de 1 año, y en la mamadera tienen el vaso, jugo gaseosas. Y la realidad es que si nosotros a los chicos en la primera edad es donde más tenemos que acostumbrarlos a que ellos sepan, o sea, incorporar el agua, que ya empiezan a sentirle la necesidad de tomar agua y no solamente el tema de las gaseosas para sacarse la sed. Y eso tiene que ver con que el 80% del cuerpo aproximadamente es agua,
agua, y lo mismo pasa con el cerebro, 80-90% también. Exacto, ¿sí? El 70% de nuestro cuerpo es agua, entonces tenemos que hidratarnos para cubrir esas pérdidas. Otra cosa que nosotros notamos mucho es que la persona quizás no toma mucho líquido porque no tienen el sentido de la sed, o sea, no tienen sed. Entonces dicen, bueno, si no tengo sed, no voy a tomar agua. Y la verdad es que cuando ya tenemos sed es porque ya nos deshidratamos en un 1 o 2%, se perdió del peso corporal en agua. Sí. Para que tengamos una idea, en una persona de 70 kilos que perdió el 1%, ya perdió entre 700 centímetros cúbicos y 1,5 litros si perdió el 2%. Eso es 700 a 1,5 litros de agua que perdieron, recién ahí se empieza a tener sed. Entonces ya está la pérdida, por eso tenemos que hidratarnos sin tener el sentido de la sed, o sea, no es necesario llegar a tener sed. En cuanto al consumo de gaseosas, en el ranking, ¿dónde se encuentra ubicada la Argentina? En uno de los primeros puestos. Estamos, en realidad hay estudios que dicen que estamos como el primer país, el mayor consumidor de gaseosas a nivel mundial, que se creería que es Estados Unidos, claro, pero no, estamos nosotros, está México, o sea, estamos en los primeros puestos. ¿Y por qué? Y porque es mucho el consumo, por eso, o sea, es como que está tan socialmente aceptado esto del consumo de jugos y de gaseosas, igual estamos a nivel mundial, que la gente no toma agua porque lo siente como que es aburrido, que no lo considera necesario. ¿Pero qué tendría que ver con que consumimos lo que las publicidades nos venden? Y la publicidad nos vende mucho eso. Claro. Los chicos quizás, como pasa con todos los alimentos, o sea, quieren comprar más lo que nos vende la publicidad, que realmente falta como esta educación de lo que sería la necesidad de hidratación, de la importancia del agua. En los colegios no hay una educación, hablando siempre de lo que es educación nutricional, de lo que es la importancia del consumo de agua. Entonces esto es lo que tenemos que también hacer llegar a la población, que realmente el agua es necesario, o sea, para desintoxicarnos. Sí. Entonces no es necesario tener sed, no hay un síntoma que a veces uno dice, bueno, a ver, si yo tengo la piel seca tengo que tomar agua, o sea, no hay un síntoma, o sea, nosotros podemos estar deshidratándonos y no llegar a tener síntomas. Claro. Y más en los chicos, porque las poblaciones más vulnerables son la población adulta, los adultos mayores y los chicos. Ellos son los que menos tienen el sentido de la sed, entonces más en esta época donde empieza a hacer más calor, tienen que hidratarse, o sea, como un hábito, incorporarlo, como tener siempre el tema de la botellita de agua, estar con los vasos. A veces uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a tomar los 2 litros que cuesta? Y en realidad es tomando en las 4 comidas principales, que son desayuno, almuerzo, merienda y cena, incorporar 2 vasos de agua en cada una de esas comidas. Claro. Por lo menos empezar con 1, o sea, ya estaríamos cubriéndonos con 1 litro de agua. Sí. Y ahí de a poquito empezar a incorporar el resto. ¿Y en el caso de los celíacos? Los celíacos pueden consumir agua también, tranquilamente, sí, no hay problema. El celíaco tiene un problema con respecto a lo que sería el trigo, pero los diabéticos son los que también tienen que consumir más. Sí, agua por supuesto que van a consumir todos, celíacos, diabéticos, exacto. o todo. Lo que pasa es que los diabéticos... Pero me traslada la pregunta el productor respecto de los celíacos. No, con respecto en realidad lo que habíamos visto, porque como la semana pasada se celebró el Día Mundial de la Diabetes... el menú de los celíacos. No, porque el tema fue así, o sea, como se celebró la Semana Mundial de la Diabetes, el Día Mundial de la Diabetes el sábado pasado, hablábamos de que era importantísimo el tema de llegar a la población, porque se festeja el Día Mundial de la Diabetes para que la población tenga cuidado en cuanto a lo que es la prevención y el tratamiento de la diabetes. Entonces, justamente lo relacionábamos a este estudio, que como hay muchísimo consumo de gaseosas, hay muchos diabéticos que no lo saben, y esto del alto consumo de gaseosas está llevando a que la población se termine enfermando con diabetes 2. Entonces relación con la diabetes, por el consumo de las gaseosas azucaradas. Exacto, el alto consumo de gaseosas está dando en la población mayor riesgo de diabetes tipo 2. Y como justamente se celebró la semana pasada el Día Mundial de la Diabetes, lo queríamos relacionar a eso, que en realidad hay muchas personas que son diabéticas y no lo saben, y hoy por hoy está aumentando el riesgo de padecer diabetes tipo 2, que es la que se daba antes en el adulto, y hoy por hoy se da en los chicos. Antes era el diagnóstico en adultos mayores de 40 años, hoy por hoy se está dando en chicos de niños y adolescentes. La diabetes 2 es la que se suele dar ya de grande, cuando el cuerpo en realidad tiene insulina, pero el cuerpo no puede utilizarla de una buena manera. Y eso tiene que ver con el alto consumo de gaseosas y con el alto consumo de alimentos procesados como las galletitas, todos los alimentos como las patitas de pollo, o sea, todo este tipo de alimentos incrementó muchísimo el riesgo de diabetes. ¿Hay una gran diferencia entre las gaseosas light y las otras, las azucaradas?
Las gaseosas light tienen mucho contenido de sodio también, entonces por eso es que no es tan recomendado para los chicos mismos, o sea, porque el alto consumo de sodio puede llegar a dañar el riñón, o sea, nosotros pensemos que los chicos no tienen la manera de filtrar ese exceso de sodio que es el riñón de un adulto. Entonces, para que tengan una idea, una gaseosa light tiene el 200% más de contenido de sodio que una gaseosa común. Claro. Entonces, es mucho ese sodio que el cuerpo lo tiene que sacar, porque termina siendo tóxico. La manera de sacarlo es a través del riñón. El riñón trabaja 3 veces más para sacar ese exceso de sodio. Sí. Ese es el riesgo que terminaríamos teniendo. Claro, bueno, y es por supuesto para todos la misma cantidad de agua, que 3 o 4 litros, digamos, en promedio se pide por día, sí. y si no, por lo menos 2 litros por día, claro, que es lo convencional. Que lleguemos a ese consumo de 2 litros de agua. Muchísimas gracias por tus consejos. Gracias por invitarme y bueno, para que puedan encontrar toda esta información también, como para los que le quedan dudas y quieran encontrar también recetas en nuestra página web, que es www.serviciosaludables.com.ar, nuestro Facebook, que es Servicios Saludables, donde ahí están las recetas también, y el Twitter, que es @sersaludables. Perfecto, muchas gracias.